Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. ¿Quieres estimular tus aprendizajes visuales, las zonas occipitales de tu cerebro que se activan cuando estás usando la vista? ¿Necesitas reconocer imágenes, formas, colores? La música de imágenes te ayudará a lograr un aprendizaje visual excelente y dinámico. El Paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en Filosofía y Educación, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma. De lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Los trabajadores de la radio y la televisión celebramos el 78 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México y apoyamos la iniciativa de la dirigencia nacional por un programa de empleo emergente para jóvenes y el fortalecimiento del régimen de pensiones de trabajadores jubilados y pensionados. El Comité Nacional del STIRT y su cadena dirigente se suman a la defensa de los derechos laborales promovidas por el Comité Ejecutivo Nacional de la CTM y refrendan su identidad y pertenencia a la central mayoritaria de los trabajadores. STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. Como resultado de intensas jornadas de estudio, diálogo y trabajo, en el 2013, los senadores y senadoras de la República aprobaron leyes y reformas para mejorar la vida de los mexicanos. Por ejemplo, la reforma en materia de transparencia que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los recursos públicos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ya son las 4:05. Damos inicio a su programa Estado de los Estados. Soy su servidora Lilia Arellano y nos encontramos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Bueno, pues platicando con ustedes sobre... ¿Ya se dio cuenta usted de las 3 grandes cloacas que se han abierto en el país ahorita, en estos días, recientemente? Tenemos una instalada en Pemex, con la empresa Oceanografía de por medio. Tenemos otra instalada en torno al célebre Chapo Guzmán, a Joaquín Guzmán Loera. Claro, en estas dos, pues hay personajes sobresalientes involucrados, muy involucrados. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el caso del Chapo aparece el clero, aparece sin duda alguna el nombre de Vicente Fox, de Martita Sagún, de todo lo que se dijo en torno a estos personajes. ¿Qué tanto se dijo? ¿Qué tanto se pudo comprobar en ese momento? Se dijo mucho, se comprobó muy poco y obviamente, pues Vicente Fox con el poder y después con su sucesor también del mismo partido, sin ninguna disposición para poder investigar y llegar a fondo de estos casos que se denunciaban en torno a la familia presidencial, pues avanzaron. Pero mire usted, Juan Pueblo siempre tiene la razón, difícilmente se equivoca. Porque con lo del Chapo mucho se habló de que sería el capo del sexenio. Y la gente no se equivocó. Nadie se equivocó. Fue en efecto el capo del sexenio. Ligado a yo no sé cuántas autoridades de este país, como tampoco sé a cuántas autoridades en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en Centro y Sudamérica, en todos los países en donde asentó sus reales don Joaquín Guzmán Loera hasta lograr convertirse pues en el enemigo público número 1, en un hombre destacado de la lista de Forbes. En fin, usted sabe todo esto que le estoy narrando porque lo supo desde antes, lo supo desde que se fue el Chapo Guzmán de Puente Grande, Jalisco. Se sabía que no sería un narcotraficante común y corriente porque lo estaba demostrando. Y así fue. Solo que ahora nos aparecen empresas con nombres totalmente desconocidos, ajenos muchos de ellos a cualquier actividad ligada con los empresarios grandotes en México o en Estados Unidos. Pero no se trata solamente de estas empresas, están los bancos. ¿Cuántos bancos recibieron en efectivo los depósitos de Guzmán Loera? ¿Cuántos lo permitieron? ¿Cuáles son los nombres de sus directores generales? ¿Cuáles son los nombres de sus gerentes? Después vamos a ver quiénes son las autoridades que permitieron el paso de la droga. ¿En dónde están esas comisiones de alta seguridad contra el lavado de dinero que existen supuestamente en todo el mundo
que le aplican a los contribuyentes comunes y corrientes unas multas y una serie de requisitos que hay que cubrir para no caer en el sospechosismo, cuando por el otro lado se dan el lujo de lavar cientos y miles de millones de dólares y de euros, ya los pesitos ya, miren, ni los contamos tanto, y no pasa nada. Bueno, ahora con Oceanografía, un par de hermanos, fíjese usted, uno de ellos dentista, ligados a una caja que se llama Libertad de Servicios Financieros, que por cierto la compraron de contado y en efectivo, fíjese usted. Ligados también todos estos grupos a los casinos Big Bola. Ligado también este grupo, no solamente, como le decía yo, a Oceanografía, sino a la Caja Libertad, a Big Bola. Y uno de ellos nombrado el empresario del año. Igual que cuando nombraron a Cabal Peniche, ¿se acuerda usted? A Cabal Peniche también lo llenaron de laureles y resultó un empresario defraudador. Bueno, pues en las mismas está este. Y resulta que todo surge, como se lo mencionábamos ayer, pues a raíz de la denuncia, bueno, primero de la inhabilitación por quítenme estas pajas de 2 años de esa empresa, que dicen que llevó al banco a sacar sus antenotas y empezar a checar. Yo no me creo eso, Yo más bien creo que le pusieron el dedo a Oceanografía, una empresa que de nuevo, como el Chapo, pues está ligada a los Fox, a los Briviesca, a los Sagún. Bueno, pues allá van con su cargamento locos de contento y dice el banco, pues me pidieron un crédito que no tiene sustento. Y entonces empiezan las averiguaciones, pero también empiezan las declaraciones. Y dice el señor Murillo Karam, el procurador, que están sobre lavado de dinero de 358 millones de dólares. La suma que reclama el banco es mayor a esta cifra. Pero, ¿se acuerda usted cuando Fox y a Calderón les daba por decretar cuál era el final de una investigación? Bueno, pues el señor Peña Nieto no se quiso quedar atrás. Él también salió y dijo, Oceanografía es culpable de lavado de dinero. Punto. Y eso pues ya no se lo van a quitar. Como recuerda usted cuando Calderón dijo que aquella indígena a la que violaron los militares se había muerto de una enfermedad gastrointestinal. Bueno, pues es lo mismo. Ahora, antes de que terminen las investigaciones y sin ningún rubor, ya dicen de qué se va a tratar. Y más sospechoso me parece, en esta segunda cloaca, que se hable tan insistentemente de una situación bancaria, cuando lo que nos tendría que estar preocupando es quiénes eran los directores de Pemex cuando sacan estos contratos, quiénes estaban en la dirección jurídica de Pemex, quiénes autorizan, quién era el director administrativo, el encargado de las finanzas de Pemex, hasta dónde llegaban los tentáculos de los señores de Oceanografía para seguir sangrando a Pemex, porque esta empresa no es la única, por supuesto que no. Están otras que se han venido sirviendo con la cuchara grande desde el mandato de José López Portillo. También tamaulipecas, Por cierto, uno de ellos ya dueño de un diario con el que se asoció, o dicen que también tiene participaciones con La Razón en España. Entonces han tratado de meterse por todos lados. Llevamos pues 2 cloacas, ¿verdad? La del Chapo y la de Oceanografía. Bueno, pues ahí le va la tercera, la de los partidos políticos. Porque, bueno, pues hay que ver qué está sucediendo en el PRD, qué está pasando en el PAN, las declaraciones y lo que se ha escrito respecto a Carlos Ahumada,
a el dinero que reclama en estos momentos, a la invitación que tuvo para irse del país, según lo refiere Ciro Gómez Leiva en su entrega de hoy al diario Milenio, y toda esta serie de situaciones que tienen mucho que ver con la corrupción en la que cayó Rosario Robles. Hoy la vemos entronizada ahí como titular de Sedesol, gracias a su gran padrino político, a don Carlos Salinas de Gortari. Recordaremos que hay una anécdota en la que don Carlos le pone la banda presidencial a Rosario. De alguna manera a Rosario les cae muy bien. Será por su físico, no creo que por su naturalidad, porque ya no le queda ninguna. Pero allá iba ella jalando, arrastrando su humanidad y haciéndosela simpática después de que dejó de ser líder del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México. En fin, le están cobrando y le están cobrando bien. Y aquí sí no pueden hacerse tontos, porque los chuchos, y muy particularmente Carlos Navarrete, estaban en extremo preocupados por limpiar las cuentas de Rosario Robles, las de su cochinito, las que no les cuadraban. Pero no cree usted que por protegerla, por simpatía, porque les caía muy bien, no. Simplemente porque estaban en la pelea, veían a López Obrador despuntar, sabían que de los votos que él obtuviera, pues dependía que a ellos se les entregaran sus respectivas curules, y eso no estaban dispuestos a sacrificarlo por ninguna razón y bajo ningún concepto. Entonces de ahí que encubrieran a doña Rosario y que la encubrieran bien, porque fíjese usted que mandaron a hacer una auditoría y no son 200 ni 300, eran muchísimos millones más los desviados. Ahora, ¿en qué los usó? Eso también es otra incógnita, porque la casa donde vivía pues estaba rentada o prestada, y la señora, por más que intenta ponerse ropa de marca, o será de la que ya le había comprado Carlos Ahumada, pero pues tampoco logra verse bien vestida, nunca se ha visto bien vestida, y tampoco se le ve que tenga un despilfarro de tal naturaleza que de alguna manera se pueda entrever que tiene en sus cuentas, no sé, 30 o 40 millones de pesos, ni siquiera diga usted todos los que se desviaron en su reinado como dirigente nacional del PRD. Pero también está el PAN, pero de él hablaremos, si no lo permite, después de un corte. Radio 620. Radio 620 presenta su nueva serie de discos compactos. La música que llegó para quedarse. 100 selecciones musicales, reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de Radio 620. Queriendo apoyar al teatro de calidad, creamos Distrito Teatral. Un territorio, una comunidad, una misión. Más público, más teatro, más aliados. Busca nuestro sello de calidad de obras, actores y compañías de teatro. Conoce cartelera y más en distritoteatral.mx. Conversa en redes sociales. Difusión en alianza con Fundación Cadena de Sonrisas y Radio 620. Niños, el espaldo, Carita, déjalo sentar a tu lado. Marta abrió
un espacio para que un niño pudiera tomar clases. Doña Marí, aquí le hago un huequito para que venda su pan. Jesús abrió un espacio en su tienda. Señor, venga, siéntese por favor. En la clínica, Carmela liberó un espacio para don Tomás. En México, las mujeres abren espacios todo el tiempo. Es momento de que tengan más espacios en las decisiones de nuestro país. Más mujeres en el Congreso suman más para México. Instituto Nacional de las Mujeres. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Gracias. ¿Y tú cómo estás, Lilia? Pues aquí, enfermísima, ya se me escucha. Sí, se te escucha la voz. Pero... Ah, sí. Pues pero bueno, ya. Son los nortes. Son los nortes y los sures y los estes y los oestes. Los orientes y ponientes. Es el alma. Es el alma. Sí, cómo no, es el almanaque. El almanaque que traes cargando. Que traemos cargando, fíjate. Pues mira, tenemos 3 pases dobles para hoy para que vayan a ver Hamlet o El Jardín de las Suspicacias. Es una versión libre de Carlos Valencia, que está dirigida por él mismo. Es en el Foro La Gruta, que está ahí en el Centro Cultural Helénico, en Avenida Revolución 1500. Hamlet, hijo del jefe de un cártel, y aquí jefe es rey y plaza o rancho son reinados, se debate frente a su decisión de vengar a su padre, arteramente asesinado por su propio hermano, por Claudio, en connivencia con su infiel y ahora viuda Gertrudis. Aquí la presencia fantasmal shakespeariana, ¿qué es eso? De Shakespeare. Ajá. Se materializa mediante un mensaje telefónico con el que el padre, anticipándose a su muerte misma, da parte de su final y clama venganza al hijo atormentado. Ha de estar buenísima, ¿eh? Fíjate que sí. Hamlet o El Jardín de las Suspicacias es una versión libre. Le digo a usted que está en el Foro La Gruta, en el Centro Cultural Helénico, ahí en Avenida Revolución 1500. Y para mañana está La Historia de Gazapo, en el Wilberto Cantón. Tenemos 5 pases dobles. Esta, pues es la vida de un poeta contada por su mejor amigo. Es una historia de amor tan singular que dicen que todos sin excepción, tenemos que ver con ella. Es para mañana a las 9 de la noche. El Teatro Wilberto Cantón está en José María Velasco 59, en la colonia San José Insurgentes. Ahí merito. Porque hay otro... Ah, no, ese es Velázquez de León. No, José María Velasco 59, la San José Insurgentes. Y bueno, estábamos hablando, Víctor, de las 3 cloacas destapadas, la del Chapo, la de oceanografía y finalmente la de los partidos políticos. Con esto que está reclamando el PRD, bueno, le están reclamando al PRD, el señor Ahumada, pero también con las denuncias y las renuncias del PAN por actos de corrupción, de abuso y de antidemocracia que existen. Y mira, que las denuncias y las renuncias ya proceden de quienes se han visto directamente beneficiados, presidentes municipales, legisladores, tanto locales como federales, exgobernadores. Bueno, y ahora este circo que encierra a los Fox tampoco está muy... Pues mira, te voy a decir algo que siempre... Tú puedes culpar a los políticos de todo lo que te ocurra, pero desafortunadamente este no ha sido un país que se le establezcan pues las pruebas contundentes. Y está hablando de los políticos de izquierda, derecha y de centro, de priistas, de perredistas, de todos, de panistas. Desafortunadamente, y eso hay que verlo, hoy, ¿qué es lo que ha ocurrido con los nuevos escándalos? Pues vemos los nombres de siempre. O sea, que los hijos de Marta Sagún, pues oye, era de la voz popular de que pues eran culpables y que estuvieron metidos en negocios. Desafortunadamente, yo hasta ahorita no he visto una prueba contundente. Me han dicho, me han comentado, me han chismeado, pero no hay pruebas, porque este debe ser un país de pruebas.
ya no estar acusando a nadie si no tienes las pruebas. Pero por ejemplo, en el caso de Ahumada, lo que hace de Rosario Robles y le señala a Rosario Robles, pues vamos viendo de que también, digo, que es el cinismo también de Ahumada, donde habla y pues maneja pues no, con nada de caballerosidad, ¿no? Ya en el último de los casos, si tú ya tienes una relación con una funcionaria pública y esta relación te implicó también tener beneficios, seguramente beneficios, porque al final de cuentas no están las pruebas todavía, no están en el Ministerio Público, que señalen que pues fueron negocios que hizo con Rosario Robles, la actual secretaria de Sedesol, y la que fue jefa en aquel entonces del gobierno capitalino, y pues era con que compartía pues sus relaciones amorosas con el señor Ahumada, lo cual él deja muy claro en la nota que se publica, en la entrevista que le hacen, que se publica en el Universal el día de ayer. Pero ¿qué es lo que hay más de fondo, no? ¿Por qué razón está saliendo esto? El periódico Universal, ¿qué está sacando ahora, no? Estamos viendo un periódico Universal que se está como que que maneja una serie de informaciones que no le encuentro cuál es el sentido. Primero una entrevista que pues todo lo que ella ha dicho ya Salinas de Gortari lo ha repetido, lo ha dicho infinidad de veces, pues lo repite. Le da otra entrevista, por ejemplo, a Manuel Camacho, que es lo mismo. Y salen con una entrevista también con el asunto de Ahumada, en donde también es la misma información, nada más que le está dando el nuevo sesgo, que es una demanda contra el PRD. ¿Por qué? Por 300 millones de pesos que le deben. Sí, que le deben a este personaje. Sí, pero están parados sobre una determinación de la Suprema Corte de Justicia en donde se puede permitir que tú embargues las deudas si se tienen deudas con los partidos políticos, que tú los embargues sus participaciones gubernamentales. Tú las puedes embargar, sí, pero y se te quedan, entonces el dinero te lo van a tener que dar, y no me parece que sea la única. Pero no es un embargo, al final de cuentas todavía tiene que llevarse esto ante la Corte, porque todavía van a irse a todas las instancias. Y como dicen también los chuchos, que son los dueños del PRD, dicen, bueno, pues ¿para qué le estamos haciendo? Pues tenemos que terminar todavía muchas instancias, este señor está demandando, bueno, pues tiene que comprobar lo que se le dio. No hay ningún argumento, no hay ninguna constancia en que el PRD le deba dinero a este hombre. Ahora, si él pagó las deudas del PRD y no hay algún documento que lo compruebe, o sea, en el sentido de que haya un acuerdo con la dirigencia en esos momentos del PRD, pues yo seguramente voy a ver que este asunto no va a prosperar en beneficio de Ahumada. Ahora, de que hay muchas cochinadas en los partidos políticos, bueno, es innegable, en todos. Yo no veo un partido político que puedas ponerlo ya casi en un nicho. ¿Por qué? Porque es... Tú dices, Víctor, que has escuchado cómo van y vienen los nombres de los Ruibiesca, etcétera, etcétera, de Marta Sagún, y no hay nada que se le compruebe. Para empezar, nadie los está acusando de estúpidos. Nadie. Así es. Nadie. O sea, es gente que sabe cómo robar. No es tan bárbara como para tomar. Que se la pasan sin trabajar y viven como príncipes. Como príncipes. Bueno, y ellos no son la excepción. Luego tenemos que toda esta gente pues eran de clase medieros, de clase media para abajo, y la fortuna que ostentan y que los acompaña pues es la mejor prueba de que su dinero no es bien habido, porque nunca supimos que se sacaran el melate o que se sacaran la lotería. Entonces, a ver, con un sueldo que aún y cuando fuese muy alto, te lo pongo de 2 millones, de 5 millones de pesos mensuales, no puedes construir el Centro Fox, aun y cuando no te gastes un peso. De 5 millones mensuales. Fox no ganaba 5 millones. Marta se supone que no tenía para esos sueldos, entonces, para esos lujos que se daba, mucho menos para las alhajas que ostenta, ni para la ropa de marca que vestía. ¿Sabes tú que cada pantalón de los que Marta Sagún y doña Elba se compraban en las tiendas de Polanco, que es en donde, sobre Avenida Mazzoli, que es a donde las venden, de Terry Muller y todo eso, el más barato, la blusa más barata, te cuesta $700, $800, la blusa más sencilla y más barata. El pantalón más económico te cuesta $1,600. El traje más económico te cuesta $3,800. Estas señoras se compraban todo el rack de su talla de ropa de esta naturaleza.
¿Tú crees que hay sueldo de un marido que te alcance? No. Bueno, entonces, esto de que si se les puede comprobar o no se les... Claro que se les puede comprobar. Mira, Pues, mira, no el asunto existe es que se una presenten las voluntad pruebas. política para hacerlo. No, y hay mucha gente Porque que puede basta tener y las pruebas, sobra. no las Bueno, presenta. ve lo que está haciendo Hacienda ahora. A ver, tú dices que tienes como ingresos 70,000 pesos, pero resulta que en tu tarjeta de crédito estás pagando 90. A ver, ven para acá. ¿De dónde estás sacando los otros 20? Así es. Ah, bueno, ¿y por qué no se los hacen a ellos? ¿Por qué? Pues porque son la gente del poder. Ah, bueno, eso es contra Sí. lo que habría que Oye, luchar. dime, ¿qué No es- estar diciendo, no, bueno, es que no se les ofrecen las pruebas ahí están sus mansiones, están todas sus propiedades, están, ¿cómo le rascan? Y ya se dieron cuenta de que hay empresas con prestanombres del Chapo. Bueno, ¿y qué lo van a encontrar a los prestanombres de estos? Aquel que compró todos los terrenos y que era su compadre. Pues porque no hay El voluntad hermano. política. Ah, Ni- bueno. Ni de tocar en ninguno de los... Mira, dime Pero qué pues hijo no se de- puede- hijo no puede descendiente uno de presidente decir- es pobre en este país. No puede uno decir que, bueno, pues a mí hasta que no les comprueben. No, pues comprobado lo tenemos todos. Es porque, mira, debemos ser un país de leyes, todos. ¿sabes qué es el problema? Mira, desafortunadamente, quierámoslo o no... A ver, país existe de más un leyes. problema, sí. ¿Te parece que en un país de leyes puede salir el presidente de la República a decir que en el caso de oceanografía hay lavado de dinero cuando las investigaciones no terminan? ¿Eso nos lleva a un país de leyes? ¿Sabes Es un qué? país de leyes cuando Calderón dice, esta señora se murió de gastroenteritis o de gastritis o de no sé qué, en lugar de aceptar que si pudo haber tenido una explosión de esa naturaleza dentro de su aparato, ¿cómo se llama? Reproductor. No. ¿Intestinal? Y todo eso. ¿De quién hablas? A De la- consecuencia de la indígena La indígena veracruzana, que hombre. fue violada por soldados. Aquí todo es por decreto. ¿Eso es un país de leyes? No. Ah, No, entonces... pero ¿sabes qué? Que mira, es porque es bien fácil, me dice, sois un país de leyes, cuando dice que oceanográfica, el caso de oceanográfica es una porquería, y lo sabemos muy bien. No nada más es el asunto lavado de dinero, estamos hablando de una serie de negocios en donde había dos personajes que estaban involucrados, varios personajes, pero los dos más importantes funcionarios de Pemex, en el sexenio de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, se llama uno Carlos Morales, que era el director de Pemex, perforación, de exploración y perforación, y el otro era Rafael Beberido, que era la otra área, el otro brazo financiero de Sí, Pemex. pero también está Los dos Coppel. inmensamente También está ricos. Muñoz, también Sí, está sí. César Nava. Acuérdate que él fue de jurídico Ahora, de Pemex. No, mira, te digo decir que de los nombres que se mencionan son muchísimos. Está también Juan Buenotorio, que fue uno de los personajes dentro de Pemex muy importantes. Yo recuerdo incluso pláticas con Raúl Muñoz Leos, en donde tuvo fricciones con Felipe Calderón muy importantes, pero al final, ¿qué era? Muy Era la lucha importante, del dinero, nada pero más. su señora había se fue a negocios. operar con cargo a Pemex, ¿no? Su carota, así es. ahí está. Así es. Entonces... Todos tienen problemas ahí. ¿Por qué? Porque están disputándose el botín. Ese es el asunto. Y te decía hace Claro. un momento, ¿tú conoces algún descendiente de un expresidente mexicano pobre? De uno, nada más dime. No, ni de un expresidente pobre. Ni de un gobernador, ni ni de un conozco jefe de tampoco gobierno del Distrito Federal, un ni de gobernador, nada. Del gobernador. de las entidades estas, por ejemplo, fregadísimas. Oaxaca, Tlaxcala. Chiapas, Tlaxcala, que vivan medianamente. Todos son riquísimos. Inmensamente ricos. Sus deseos es como para asegurar 3 o 4 generaciones. Estoy hablando de todos los partidos políticos. Ojo, porque esa es la clase política que nosotros tenemos. Dime uno que no tienen hasta hace poco acabo de encontrar al hijo de un funcionario de segundo pelo en el gobierno del estado de Veracruz, que fue el jefe de la policía, que ahora es diputado, no me acuerdo ahorita cómo se llama este hombre. Este cuate, oye, caray, estoy viendo un derroche de riqueza. Dices, oye, si antes no tenías tanta riqueza y eras el jefe de la policía de un estado que pues, está muy pobre, como el caso de Veracruz. La gente está muy pobre, está muriéndose de hambre también, igual que en otras entidades. Pero eso es lo que está pasando. Y lo vemos también aquí en el Distrito Federal, hasta de los delegados políticos, por Dios. Digo, ya que es la instancia más pequeña, presidentes municipales que son inmensamente ricos. Y todos ellos dices, bueno, son inmensamente ricos, yo quiero que los metan a la cárcel. Es porque se ve que hay evidencia de riqueza, que se robaron el dinero. ¿Sabes algo? Como tú dices, no los acusan de rateros, perdón, son rateros, pero no los acusan de tarugos, ¿eh? Estos no son tarugos y por esa razón no los han metido a la cárcel. Una. Y dos, no hay voluntad política para hacerlo. No hay. ¿Quién cerraría la puerta de ellos? ¿Quién? Se machuta la colota. Sí. ¿Nos vamos al corte? Órale. 21 de marzo.
nacimiento del benemérito de las Américas, don Benito Juárez. XENK, Radio 620, transmitiendo desde Durango, 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Neuróticos Anónimos ha esparcido por el mundo su mensaje de esperanza para recuperarse de celos, depresión, angustia y miedo, entre otros. Estamos dispuestos a servir para que encontremos una vida feliz. Neuróticos Anónimos AC 0155 5512 4383 y 5512 3774. Somos una asociación no lucrativa. Todos los días me preparo para la carrera más importante y siempre tengo en mente mi meta. Y así como hago con el maratón, a mi Afore también le meto dedicación y muchas ganas. Por eso nunca pierdo de vista mi objetivo. La meta es tener el mejor retiro. Tu Afore es tu responsabilidad. CONSAR. Llama al 01800 5747 y visita www.consar.gov.mx. Rocío Villagarcía y Alejandro Madero te invitan al programa de las finanzas familiares. Dinero, llama a dinero. Su seguridad, su salud y su futuro. Educación financiera en tiempos de crisis. Martes de la economía, 6 de la tarde. Sábados y domingos, 5 de la tarde, a través de esta emisora. Síguenos en www.finanzasfamiliares.net. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Don Jorge González Durán en la línea. ¿Cómo estás, George? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lilia. Muy buenas tardes, Víctor. Qué gusto saludarles. Igualmente, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en el Caribe mexicano con un sol esplendoroso. Entonces, viendo el muy bien. Muy bien, sí. Muy bien. Lo que no está bien, a mi juicio, es lo que está pasando en nuestro país, porque al parecer estamos siendo dominados por bandidos y falsificadores de facturas de todos lados, de todo tipo. Se alienta la vulgarización brutal de la opinión pública en casi todos los espacios. Parece que todo lo más espurio y superficial se contagia en todos los niveles. De repente han aparecido miles de toneladas de minerales en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, listos para su exportación ilegal a China. Se dice que ilegal, pero no solo es ilegal su exportación, sino también su extracción con manos de obra semiesclava en la que se explotan, mejor dicho, a miles de niños, casi igual que sucede en algunos países africanos como en el Congo. Y allí están los chinos, allí está, vamos a decirle así, la mafia china moviendo los hilos de muchas mafias mexicanas que se dedican, entre otras cosas, a la sustracción no solo de minerales, sino también de maderas de todo tipo para su exportación ilegal a China a través del puerto de Lázaro Cárdenas. Allí están los chinos, sin que nadie los supervise, actuando a sus anchas por todo el territorio nacional. Allí están, por ejemplo, en el Golfo de México, en la exploración, excavación de pozos petroleros. Tienen como centro de operaciones
Atracotalpan, donde ha rentado hoteles completos para alojar a sus trabajadores, en su mayoría chinos también. Ya dieron con las bodegas de minerales después de años de estar en operación. ¿Quién lo permitió? También aquí, con seguridad, al igual que en oceanografía, hay documentos y facturas falsas, documentos falsos de exportación y de importación. Esto de las facturas falsas, de los documentos falsos para hacer negocios multimillonarios, parece que es la divisa, no solo a partir del 2000, no solo a partir de Vicente Fox y de Felipe Calderón, sino desde mucho antes, y quizá continúe. Esta es una de las caras de nuestro país, la de las facturas falsas, la de los documentos apócrifos, que todo esto va en detrimento de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales y de nuestra viabilidad como nación. ¿Seremos acaso o nos estaremos convirtiendo ya en la sociedad de las facturas falsas? Por eso me preocupa cuando desde algunas esferas del gobierno se dice que le debemos facturas a la sociedad. Hay facturas pendientes con la sociedad. Pero hay que hacerles caso porque con toda seguridad serán también facturas falsas. Fíjate, Jorge, que lo que tú dices es muy importante porque estamos viendo que en este país no solamente falsifican los empresarios, no solamente falsifica el gobierno, sino ya es la falsificación, la falta de orden, por la falta de respeto, porque no se han ganado el respeto a las autoridades. Y eso lo que nosotros estamos viendo reflejados día a día en el diario vivir del mexicano. Eso tiene un costo. Ese es un costo desde el punto de vista económico y es un sacrificio también para todos los mexicanos. Eso de la falsificación. Claro, y el costo social y sobre todo el costo moral, Víctor. Sí. El costo moral, que eso no se puede resarcir, que ese daño se puede convertir inclusive en irreversible. Pues es el tejido social el que está roto y no pueden reparar fácilmente y se va rompiendo más y más y más con falsos valores, con falsos. Un hoyo negro y aparecen otros y tapan uno y aparecen más. Yo no sé hasta dónde va a acabar esto porque al parecer los cómplices no tienen, no los encuentran. Está este Amado Yáñez de oceanografía que está al parecer prófugo, pero y toda la maraña de complicidad que se tejió a su alrededor. ¿Qué? ¿A poco todos salieron huyendo? Pues sí. Imagínate el repunte turístico mundial. Sí, porque es una banda tototota, fíjate. Sí, es una banda. Sí, es una banda que ni está borracha. Pero hablando de toda esta falsificación, bueno, vea lo que se ha llegado. Por más esfuerzos que haga el señor Peña Nieto por tratar de convencer a un alto porcentaje de la población de que Joaquín Guzmán Loera es verdaderamente quien está tras las rejas, no los convences, ¿eh? Siguen las versiones, siguen propagándose todo tipo de argumentos para sustentar que el Chapo que está ahí es un Chapo falso, hablando de falsificaciones. Pues que el aburto que está ahí es un aburto falso, hablando de falsificaciones. Que falsificaron al chupacabras. Falsificaron a aquellos náufragos con los dientes resplandecientes y comiendo golondrinas en el océano después de quién sabe cuántos días perdidos en aguas profundas. Cada una de estas patrañas es una falsificación más que tarde o temprano yo creo que se las van a cobrar, ¿eh? Porque pues ¿cómo estuvo hoy la fiestecita del PRI, Víctor? Platícanos. Pero vamos a suponer que en el caso de que fuese el Chapo auténtico y todo, ¿no? Yo digo, encarcelaron a el Bester Gordillo. ¿Y qué? Pero siguen los mismos métodos, los mismos vicios en el sindicato de maestros. Eso no se acabó. El asunto no se acabó con el encarcelamiento del Bester.
como el negocio del Chapo no se va a acabar, yo supongo, con el encarcelamiento del presunto Chapo, del que está en la cárcel. Ese es el asunto, ¿no? Claro. No se va a acabar el del Chapo mientras existan consumidores. En el caso del Bester, mientras la Secretaría siga abdicando de su responsabilidad sobre la educación, una responsabilidad directa. No habrá seguridad mientras siga también abdicando el gobierno y se supla su responsabilidad con autodefensas. Pues nada de eso, podremos ir avanzando, hombre. Sí, ¿Cómo estuvo lo del PRI, Víctor? Platícanos. Pues mira, está muy interesante, ya son 85 años y se ve tan campante. Cuando vemos que hay un PRI, el PRI es el cunero de materialmente la clase política que gobierna el 90% de este país, pues estamos así como sorprendidos. Es un análisis de quiénes son los gobernadores. Una buena parte de los gobernadores tienen su cuna en el PRI, incluso gobernadores panistas, perredistas, bueno, y obviamente los priistas. Fíjate que a los 85 años César Camacho, pues preparó una ceremonia en la que en principio se iba a realizar en Querétaro, en donde pues congregaría a la plana mayor del priismo, pero sin el presidente Peña Nieto. Sin embargo, el viernes se notificó que pues sí irá Peña Nieto. Y esto cambiaría la logística. Ya no va a ser en Querétaro, se movió a la Ciudad de México, donde se celebrará a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche se va a llevar el festejo, donde pues 85 años, pues parece que no son nada, ¿no? Híjole, pues va a ser la fiesta del acarreo. Otra vez. Pues sí. Del acarreo, porque... ¿te acuerdas aquella ocasión? Tú también lo has de tener presente, Jorge. Sí. Cuando... estando las críticas tan duras contra el PRI, pues en un aniversario se dieron el lujo Echeverría, De la Madrid, Jolopo, Salinas, de salir juntos y casi tomados del brazo, sí, para la foto y para que los viesen los que estaban ahí presentes. Para mí eso, el pie de foto era, somos la misma pandilla. ¿Y qué? Y ahora, si saliera en el hipotético, remotísimo caso, en esta foto de los presidentes que todavía están vivos, Salinas, Zedillo y el presidente Peña Nieto, ¿qué se diría de este trío? Los bribones. Aquí estamos, ¿no? La versión del nuevo siglo de los bribones. Así es. Pero por más guitarras que les dieras no iban a cantar, ¿eh? Pues sí. No iban a cantar. ¿Sabes qué? Que aquí hay que ver varias cosas, ¿no? Una de ellas es, sí, el presidente de la República, el priista, pero pues yo ahorita no veo yo quién quedó en manos de panistas la presidencia durante 12 años. Igual que en el priismo. Y yo pienso que con el perredismo iba a ser exactamente lo mismo. Vete tú a saber, porque dicen que como tienen mucha hambre, pues roban más. Y si no, pues se les nota de harto. Sí, o salpican menos, ¿no? Como los mismos políticos, ¿sabes? Que ahora sí, la calidad moral de los políticos se ve en el nivel del salpicadero, ¿no? Que hacen. La calidad moral, hay una declaración hoy que, vaya, quizá no haya que tomarla muy en serio, con mucha credibilidad, pero quizás sí, yo no sé. Doring dice que Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari fueron los que orquestaron la difusión de los videos aquellos de Bejarano y compañía y todo eso. El involucramiento ahí de Cárdenas, pues, puede tener cierto sustento. No hay que olvidar que Cuauhtémoc aceptó ser el encargado, el coordinador de las festividades del Bicentenario 2 o 3 meses antes de las elecciones. Y esto fue un mensaje que dividió a lo que se ha dado en llamar izquierda, sea lo que sea eso, ¿no? Sí, pero también te recuerdo que en esos videos, pues pasaron a rasurarse a su hijito que era gobernador, ¿eh? Él también había recibido dinero de Ahumada, ¿eh? Y la amistad de la señora Robles con la esposa del hijo de Cárdenas también fue pública y notoria, al grado de que el primer lugar a donde huyó para refugiarse doña Rosario fue precisamente
a Michoacán, a las faldas de la mujer, de la nuera de Cuauhtémoc. Una cubana, por cierto, también, o sea, la conoció también. Santera y todo el asunto. Pero ¿sabes qué? Que aquí Carlos Ahumada dejó muchas dudas también. O sea, este hombre utilizó nada más el medio, el Universal, para tratar de presentar su... O el Universal lo usó a él. Pues yo pienso que se usaron mutuamente, ¿no? Hoy Ciro Gómez Leiva aborda el tema, y lo aborda con otra serie de confesiones que le hace a Ahumada. Pero fíjate que cuando hubo mira, Carlos Ahumada fue el dueño de un periódico llamado El Independiente. El Independiente, claro. Mira, en este periódico El Independiente, uno de sus, bien su director fue un comentarista que ahora está curiosa, o está, en Uno TV, que es el canal de Carlos Slim, que se transmite a través de internet. Y Javier Solórzano, él era el director, él fue el punto de contacto entre Carlos Salinas de Gortari, con Carlos Ahumada, con Diego Fernández Ceballos y con Cuauhtémoc Cárdenas. Aquí hay un asunto que es importante destacar. Todos los videos, y amenaza también Carlos Ahumada con tener más videos en donde va a encuerar al perredismo. ¿Sabes qué? Eso se llama chantaje. O sea, es un chantajista este hombre, al final de cuentas. De que le robaron su dinero también, pero sabía también a qué le estaba tirando, porque aquí los empresarios se están... ¿Quién sabe, Víctor? Ay, por Dios, sabe? Que no se dé golpes de pecho, te voy de que a no decir sabía de que estaba financiando campañas del Acuérdate que esto rebasa las fronteras, porque se va este señor a Cuba, lo detienen en Cuba, lo cuestionan y lo interrogan en Cuba, y además admiten que en Cuba se quedaron con muchos materiales. Entonces no es nada más de golpes de pecho. No, o sea, el fulano es peligroso. De que él fue considerado también por los cubanos que lo torturaron. No te enojes, porque luego piensan que te estás enojando y lo que pasa es que eres te apasionas. Y sí me enoja también mucha corrupción que hay en este país. Pues sí, ¿cómo no? ¿A ti también, Jorge? Pues sí, no deja uno de pasar del enojo a la tristeza y a un sentimiento de impotencia, pero no está mal enojarse como una especie de desahogo. Porque en esto hay que tener pasión. Sí. Ay, pero ¿sabes que hay que enojarse? Explotar y luego tomarse un trago para que no te dé diabetes. Exacto. Tú también te enojas, Lilia. Sí, cual si fuera yo tamal y oaxaqueño. Así es. Manuel Munguía, está muy claro que a los actuales políticos, a los que de políticos ya no les queda nada, pues ya no están para servir a la nación, sino para servirse de ella, haciendo un daño en muchos aspectos irreparable a la patria. Hoy solo piensan en reelegirse porque ya no son elegibles y saben que su futuro es incierto. Lo grave de todo esto es que todo lo están llevando al desastre con 30 años de estancamiento y progresión bajo el actual modelo en el que unos viven bien y cada vez mejor y otros cada vez peor, donde ya ni la privatización puede hacer que se crea la audacia y el despegue de la economía nacional. México necesita hoy no 500,000 empleos para los próximos 5 años, sino 6 millones de empleos. Así que ¿hasta cuándo aprenderán economía y política? ¿Hasta cuándo llegará el crecimiento que no sea de este 1% del Producto Interno Bruto? Dice que ya se vayan a robar, dice don Manuel Munguía, a la más vieja de su casa. Fíjate que aquí hay un asunto, mira, para que pueda crecer este país se necesita el 1%, por cada punto porcentual del PIB, son alrededor de 750,000 empleos. Para que este país pueda solventar todos los empleos necesita crecer anualmente, para que pueda absorber también los nuevos empleos, alrededor de un 8 o 9%. ¿Sabes eso? Imposible, bueno, no lo hacen en China. No, pero ya hubo un tiempo en el que crecíamos al 7,5 y al 6,5, Sí, pero después de que habíamos caído, fue el rebote de la economía, habíamos caído con Ernesto Zedillo, la economía cayó alrededor del 3%. Ay, don Ángel Cervantes mandó una pizza, para que ya no te enojes, yo creo. No, ¿verdad? Pues así nos vemos. Para que comamos aquí. Gracias, don Ángel. Muy amable. Everardo López de Coyoacán dice... Lo que yo esperaría de los nuevos comisionados boxísticos es de que reinstalen a la gente valiosa de la comisión anterior, como es el caso de la licenciada Abril Soria, que fungía como presidenta del boxeo femenil, en cuya área nunca hubo ningún problema en el incidente. Bueno, pues... José Luis Sánchez, el señor Fox recibió 5,000 millones de pesos para su campaña por parte del Chapo, y eso está bien documentado por la DEA, por Larry Villalobos, representante en México. Fox está dentro del grupo del Fobaproa, porque sus empresas estaban quebradas. Saludos a todo el equipo. Rubén Pinto, siguen los asaltos en los recibos de luz, cambian un ratero y llega otro más ladrón.
Ángel Cervantes dice, a mí, Lilia, en la antigüedad había una escuela filosófica llamada los cínicos, y la mayor explicación es que solo se ocupaban de denunciar los males de su tiempo y nunca promovían la legítima defensa social, ahora tan necesaria para acabar con los capos foxistas, sedillistas, etcétera. Berta Mercado, lo invitamos a la conferencia que da el filósofo Lutz Kefferstein con el tema estética emocional de los aparatos ideológicos del capitalismo, este sábado 8 de marzo a las 11:30 en el Parque del Cartero. Ya sabe usted que está a 3 cuadras del metro Villa de Cortés. Gracias, doña Berta. Evaristo Méndez, esos desadaptados de la presidencia, ¿por qué no agarran a Fox y a Marta Sagún y los hacen pagar? Que los agarren ellos, que son los que saben en dónde están. Se van a ver la historia de Gazapo, Gloria Santiago, Genaro Acevedo, Juan Antonio Viviano, Carlos Sánchez, Isabel Nava. Y a ver a Hamlet o el Jardín de las Suspicacias, Noemi Cruz, Yolanda Morales y Francisco Ibáñez. A don Antonio Díaz y a doña Irma Pacasa les agradecemos sus llamadas y ya las leeremos el día de mañana. Jorge González Durán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, don George. Víctor. Yo también, Lilia. Suerte. Buenas tardes. Víctor, nos vamos. Pues muchas gracias que estuvieron con nosotros y un saludo afectuoso. Mi nombre es Lilia Arellano. Le deseo muy buen provecho y nos escucharemos aquí el día de mañana. Gracias. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620.
Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en Filosofía y Educación, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma. De lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Los trabajadores de la radio y la televisión celebramos el 78 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México y apoyamos la iniciativa de la dirigencia nacional por un programa de empleo emergente para jóvenes y el fortalecimiento del régimen de pensiones de trabajadores jubilados y pensionados. El Comité Nacional del STIRT y su cadena dirigente se suman a la defensa de los derechos laborales promovidas por el Comité Ejecutivo Nacional de la CTM y refrendan su identidad y pertenencia a la central mayoritaria de los trabajadores. STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. Como resultado de intensas jornadas de estudio, diálogo y trabajo, en el 2013, los senadores y senadoras de la República aprobaron leyes y reformas para mejorar la vida de los mexicanos. Por ejemplo, la reforma en materia de transparencia que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los recursos públicos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ya son las 4:05. Damos inicio a su programa de Estado de los Estados. Soy su servidora Lilia Arellano y nos encontramos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Bueno, pues platicando con ustedes sobre... ¿Ya se dio cuenta usted de las 3 grandes cloacas que se han abierto en el país ahorita, en estos días, recientemente? Tenemos una instalada en Pemex, con la empresa Oceanografía de por medio. Tenemos otra instalada en torno al célebre Chapo Guzmán, a Joaquín Guzmán Loera. Claro, en estas dos, pues hay personajes sobresalientes involucrados, muy involucrados. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el caso del Chapo aparece el clero, aparece sin duda alguna el nombre de Vicente Fox, de Martita Sagún, de todo lo que se dijo en torno a estos personajes. ¿Qué tanto se dijo, qué tanto se pudo comprobar en ese momento? Se dijo mucho, se comprobó muy poco, y obviamente, pues Vicente Fox con el poder, y después con su sucesor también del mismo partido, sin ninguna disposición para poder investigar y llegar a fondo de estos casos que se denunciaban en torno a la familia presidencial, pues avanzaron. Pero mire usted, Juan Pueblo siempre tiene la razón, difícilmente se equivoca. Porque con lo del Chapo mucho se habló de que sería el capo del sexenio. Y la gente no se equivocó. Nadie se equivocó. Fue en efecto el capo del sexenio, ligado a yo no sé cuántas autoridades de este país, como tampoco sé a cuántas autoridades en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en Centro y Sudamérica, en todos los países en donde asentó sus reales don Joaquín Guzmán Loera hasta lograr convertirse pues en el enemigo público número 1, en un hombre destacado de la lista de Forbes. En fin, usted sabe todo esto que le estoy narrando porque lo supo desde antes, lo supo desde que se fue el Chapo Guzmán de Puente Grande, Jalisco. Se sabía que no sería un narcotraficante común y corriente porque lo estaba demostrando. Y así fue. Solo que ahora nos aparecen empresas con nombres totalmente desconocidos.
Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. ¿Quieres estimular tus aprendizajes visuales, las zonas occipitales de tu cerebro que se activan cuando estás usando la vista? ¿Necesitas reconocer imágenes, formas, colores? La música de imágenes te ayudará a lograr un aprendizaje visual excelente y dinámico. El paquete. Ajenos muchos de ellos a cualquier actividad ligada con los empresarios grandotes en México o en Estados Unidos. Pero no se trata solamente de estas empresas, están los bancos. ¿Cuántos bancos recibieron en efectivo los depósitos de Guzmán Loera? ¿Cuántos lo permitieron? ¿Cuáles son los nombres de sus directores generales? ¿Cuáles son los nombres de sus gerentes? Después vamos a ver quiénes son las autoridades que permitieron el paso de la droga. ¿En dónde están esas comisiones de alta seguridad contra el lavado de dinero? Existen supuestamente en todo el mundo, que le aplican a los contribuyentes comunes y corrientes unas multas y una serie de requisitos que hay que cubrir para no caer en el sospechosismo, cuando por el otro lado se dan el lujo de lavar cientos y miles de millones de dólares y de euros, ya los pesitos ya, miren, ni los contamos tanto, y no pasa nada. Bueno, ahora con Oceanografía, un par de hermanos, fíjese usted, uno de ellos dentista, ligados a una caja que se llama Libertad de Servicios Financieros, que por cierto la compraron de contado y en efectivo, fíjese usted. Ligados también todos estos grupos a los casinos Big Bola. Ligado también este grupo, no solamente, como le decía yo, a Oceanografía, sino a la Caja Libertad, a Big Bola. Y uno de ellos nombrado el empresario del año. Igual que cuando nombraron a Cabal Peniche, ¿se acuerda usted? A Cabal Peniche también lo llenaron de laureles y resultó un empresario defraudador. Bueno, pues en las mismas está este.